Muy buenas noches, hermanos y amigos que están acompañándonos en esta hora. Mil bendiciones para cada uno. Vamos a dar inicio a este hermoso servicio al aire y voy a leer unos versículos en el Salmo 145, donde dice así: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre, eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, eternamente y para siempre. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos, Señor amado, porque tú nos has permitido estar en esta hora, Señor, al aire, para predicar tu palabra, Señor, para adorarte, para bendecirte, porque tú eres digno de toda alabanza y de toda gloria. Señor, yo te suplico que en esta hora sea tu Espíritu Santo en cada hogar, sea tu Espíritu Santo ungiendo y bendiciendo, Señor amado, a cada uno de los oyentes. Padre, te exaltamos, te glorificamos, y si, Señor, en aquellos hogares donde nos escuchen, hay alguna necesidad apremiante, Padre mío, Señor, tú eres todopoderoso y tú puedes, Señor, bendecir, sanando, proveyendo, según sea la necesidad de cada hogar. Padre, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos este servicio. Amén. Gloria a Dios. A proseguir con la palabra que en este día, puedo decirlo, Dios puso en mi corazón traerla. El mundo, y les digo de todo corazón que yo no me acordaba lo que en esta semana el mundo celebra año con año. Pero en una plática que tuve el día de ayer, o en una noticia que estaba viendo, no recuerdo, vi que estaban hablando de la Semana Santa. Digo, ¿Semana Santa? Pues ya ven que para nosotros los cristianos todos los días deberíamos de vivirlos en santidad, buscando la misericordia de Dios, el amor de Dios en nuestras vidas. Sentí en mi corazón tocar un tema que es muy conocido para nosotros, y vamos a leer un versículo en Éxodo 11, verso 5. Para dar inicio vamos a pensar en algo acerca de lo que es juicio de muerte a causa de la soberbia. Juicio de muerte a causa de la soberbia. Vamos a leer este hermoso versículo. Dice de la siguiente manera: y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por esta palabra. Señor, yo te suplico que sea tu Espíritu Santo, tu palabra es Espíritu, y que hables, Señor, a cada vida. Gracias, eterno Dios. Me venía una pregunta, y es acerca de cuál fue el pecado, el primer pecado del universo. ¿Cuál es o cuál fue el primer pecado del universo? Y busqué información, pregunté, siempre lo he pensado así, pero dije yo, vamos a ver qué otras opiniones hay. Y muchos, siempre cristianos o no cristianos,
opinan que fue el pecado de Adán y Eva. Y en parte tienen razón, porque este fue el primer pecado terrenal, la desobediencia a Dios. Pero, si hablamos del primer pecado del universo, vamos a encontrar nosotros algo muy importante que nos habla a nosotros en Isaías. En Isaías nos habla en el capítulo 14, verso 11 al 15, dice así: descendió al Seol tu soberbia, el sonido de tus arpas, gusanos serán, tu cama y gusanos te encubrirán. Una vez más, lo voy a volver a repetir. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán, tu cama y gusanos te cubrirán. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El primer pecado de la humanidad fue la soberbia. El corazón de aquel ser creado por Dios para su alabanza y para su gloria se ensoberbeció y contaminó su corazón y quiso rebelarse o igualarse ante el Todopoderoso, igualarse al Todopoderoso. Y ese pecado, la soberbia, para mí, conforme a las Escrituras, puedo decir que es de allí donde se deriva todo pecado y rebelión contra Dios. Estaba estudiando lo que son los sinónimos de la soberbia. Y los sinónimos que me da este diccionario son altanería, altivez, arrogancia, ínfulas, inmodestia, insolencia, jactancia, orgullo, petulancia, presunción y vanidad. Me llamó mucho la atención. Analizando ese pecado, la soberbia, imagínense todos sus derivados, todos sus sinónimos. Y estuve sacando lo que cada uno de ellos abarca, y para no alargarme mucho, saqué solamente 3 de esos derivados. Y el primero es altanería. Altanería, que dice que es altivez, arrogancia, desdén, desprecio, envanecimiento, orgullo, presunción, soberbia y vanidad. La altanería abarca todos esos puntos. Y me puse a pensar, Dios mío, y nosotros, la raza humana, en algún momento ¿no manifestamos uno de estos síntomas? Una de estas derivaciones de la altanería. Y pensando en eso, uno se apoca y dice: Señor, qué grande eres. Tu misericordia, como dice tu palabra, es hasta los cielos. Porque a pesar de tu santidad, tú nos amaste, siendo nosotros lo que somos. Y busqué la definición también de lo que es la altivez. Y la altivez abarca, fíjese bien, la altanería, la arrogancia, desdén, desprecio, engreimiento, envanecimiento,
orgullo, soberbia, suficiencia. A mí me gusta un versículo que dice que nos examinemos a nosotros mismos, que nos examinemos. Si nosotros nos examinamos a nosotros mismos, nadie podría juzgarnos. Es lo que dice Corintios, en Corintios 11. Entonces, cuando yo leía estas definiciones de lo que es la altivez y la altanería, y cada una de estas cosas, Padre Santo, muchas veces, aún habiendo conocido al Señor, nosotros llegamos a mostrar una de estas definiciones, que son prácticamente derivados de la soberbia, el primer pecado del universo, donde el enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, se ensoberbeció contra Jehová Dios de los ejércitos y quiso estar a su altura. Y viendo todas estas definiciones de lo que es la soberbia, se hace uno, o el corazón de unos como que se le aprieta un poquito o mucho, y Dios mío, ¿dónde estamos? Imagínense, también busqué lo que dice la arrogancia. Y la arrogancia también vuelve a tocar el punto anterior, el primer punto, altanería, altivez, entonación, orgullo, presunción. ¿Cuántos no somos presuntuosos? ¿Cuántos no somos orgullosos? ¿Cuántos no somos altivos, altaneros con los demás? Y vuelve a tocar el mismo punto, que la arrogancia es soberbia. Entonces, imagínese para el hombre lo difícil que es alcanzar el perdón de sus pecados y la salvación de sus almas. En este versículo que leí, por eso le puse a esto, o pensé en esto, juicio de muerte a causa de la soberbia. Padre Santo, entonces, si cada uno de nosotros que nos creemos buena gente, los que nos creemos muy buena gente, creemos que por nuestras justicias nosotros vamos a estar bien delante de Dios, muchas veces somos altaneros, somos arrogantes, somos despreciativos, se envanece nuestro corazón, somos orgullosos. Y viene a definir que esto es soberbia, y así sucesivamente. Entonces, si nos analizamos a nosotros mismos, tendríamos que llegar a la conclusión, si encontramos algunos de estas cualidades o actitudes en nosotros, y nos vamos a estudiar la palabra. Por esa razón, en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Y por esa razón, por la soberbia de Faraón, es que Dios dio un juicio de muerte para todos los primogénitos en aquel tiempo. Por la arrogancia, por la soberbia de aquel hombre, Dios decretó que iban a morir todos los primogénitos de Egipto, y todos los animales también primogénitos iban a morir, e iba a haber una gran angustia y tribulación en Egipto cuando esto sucediera. Imagínense en cada hogar que se muera el primogénito, el dolor y la angustia que iban a sufrir todos. ¿Por qué? Porque la soberbia es pecado. Y ese tendría que ser el pecado, primer pecado del universo. Entonces, mis amados hermanos, es triste, porque al llegar a este punto nosotros analizamos que todos nosotros hemos pecado. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, y aquí nos dice en Romanos 3:23, fíjese bien, por cuanto
todos pecaron. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En pocas palabras, por eso es que toda la raza humana tenía la sentencia de muerte. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. También Dios dijo, alma que pecare. O sea que en Hebreos nos dice, a nosotros no hay justo ni aún uno. Imagínense, en este punto nosotros vemos lo que Dios dijo, alma que pecare, y Ezequiel 18:4. Todas las almas son mías. El alma del Hijo, el alma del Padre, y termina diciendo, alma que pecare, esa morirá. Alma que pecare, esa morirá. Todos y cada uno de nosotros, los seres humanos, estábamos perdidos. Habíamos caído de la gracia de Dios. No había oportunidad para el hombre. Y de acuerdo a lo que le aconteció a los egipcios, ni uno de sus primogénitos se salvó. Estamos hablando de los egipcios. Pero en Egipto estaba un pueblo que era escogido de Dios, elegido por Dios, un pueblo elegido por Dios. También en el versículo 20 del capítulo 18, Ezequiel vuelve a repetir, alma que pecare, esa morirá. El Padre no llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre, sino que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Sin solución. Pero pasamos a un segundo punto. Y en este segundo punto, fíjese bien, hay buenas noticias. Hay buenas noticias. Porque Dios en aquel tiempo puso la solución para la muerte, hubo solución para la muerte entre su pueblo. A su pueblo, aquel pueblo elegido de Dios, ese pueblo, estando en Egipto, se le iba a dar la oportunidad para que pudieran escapar sus primogénitos de la muerte. Y podemos ver nosotros aquí en Éxodo 12 lo que dice. Oh, perdón. Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Gloria a Cristo Jesús. Dios, fíjese bien, había dicho que todo primogénito iba a morir, pero a su pueblo, por medio de Moisés, le da la solución. Y le dice que cada familia tiene que escoger un cordero por familia. Si eran familias pequeñitas que no pudieran comerse ese cordero, que se unieran dos familias. ¿Será que iban a hacer una barbacoa? No. Nos dice más adelante a nosotros, fíjese bien, gloria a Dios, nos dice que es que yo estoy en Éxodo, mi hermano. Con razón estaba yo perdido. Gloria a Dios. Entonces nos dice, fíjese bien, hablad a toda la congregación de Israel diciendo,
en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. En pocas palabras, un cordero por familia. Y vamos a ver para qué. Ese cordero además tenía que ser un cordero sin defecto. El animal, dice el Señor, el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Sin defecto. No tenía que haber sufrido daño alguno, ni haber nacido con defecto alguno. Perfecto. Ahora nosotros continuamos viendo y en el verso 7 dice esto. Esto es fíjese bien al punto que llegamos. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Iban a degollar ese cordero. Iban a retener su sangre. Iban a tomar una brocha. Y los dinteles de las puertas los iban a manchar con sangre. Dios estaba proveyendo una solución para su pueblo. Pero fíjese bien, dice por familia. ¿Por qué por familia? Porque posiblemente, como sucede en todos los tiempos, algunos no creen a lo que se les indica o a lo que se les aconseja. Y el que rechazara esta sugerencia o este mandato, iba a sufrir las mismas consecuencias que iban a sufrir los egipcios. Por eso era por familia, porque cada uno tenía que decidir lo que iba a hacer, si obedecía o no obedecía. No había favoritismo, ni iban a dispensar a alguno por cualidades o por posiciones. Iban a escoger un cordero sin defecto, y la sangre la iban a pintar en sus dinteles, y esa sangre era lo que iba a proteger de la muerte a los hijos de los israelitas, a los primogénitos de los israelitas, a los primogénitos del pueblo de Dios. Ahora, fíjese bien, hoy también hay una solución para todos. Hoy también hay una solución para todos, ya no para determinado pueblo, ya no para determinada raza. Hoy hay una solución para todo el mundo. Hay una solución que no hace acepción de personas, es para todos en general. Pero volviendo a lo anterior, que así como en aquel tiempo era para cada familia y cada quien podía decidir si lo hacía o no lo hacía, la solución que hoy existe para el mundo entero también tiene las mismas prerrogativas. Deciden cubrirse con la sangre o deciden rechazarla. Dios, en su grande amor, Él manifestó su amor para con toda la raza humana, para con todos los pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por lo tanto, pero fíjese bien, Dios mostró ese amor y nos dio la oportunidad, y muchos elegimos aprovecharnos de esa oportunidad.
La única esperanza para poder alcanzar el perdón de nuestros pecados, para poder alcanzar el perdón de nuestras transgresiones, para poder pasar a formar parte de un pueblo divino, porque la Escritura dice que nosotros somos pueblo de Dios, un pueblo escogido, un pueblo para alabanza de su nombre, pero no por nuestras propias justicias, sino porque también nosotros nos hemos cobijado, nos hemos cubierto, nos hemos escondido tras la sangre poderosa de Jesús. Aleluya. Bendito el Señor. Entonces también ahora hay solución para nosotros. Si nosotros buscamos en Isaías, fíjese bien, Isaías también nos habla a nosotros algo muy hermoso. En Isaías 53 nos habla la Escritura de que en la provisión de Dios para la salvación, Dios preparó esta salvación mucho antes de que el Cordero que iba a traer el perdón para la humanidad, 550, 600 años, no recuerdo muy bien, pero aproximadamente por ahí está. Fíjese bien, Isaías lo está profetizando, donde dice acá, verso 5 del Isaías 53, dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí ya está hablando de la provisión que Dios hizo. En aquel entonces, Dios le dio la oportunidad al pueblo de que escogiera un cordero, que lo escogiera sin mancha. Y Dios 500 años antes, de 500 a 600 años antes de que Cristo viniera a este mundo, de que Jesús viniera a este mundo a nacer, Dios estaba hablando que iba a venir y que iba a sufrir y que Él iba a pagar por su pecado y por mi pecado. Él iba a pagar por el pecado de toda la humanidad. Imagínense ustedes, analice en su corazón la grandeza de su amor. Dios entregando a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario. ¿Para qué? ¿Para salvarme a mí? ¿Para salvarme a mí? Hermanos, amigos, que escuchan, yo, analizando mi vida, analizando los horrores de mi vida, yo no merecía tanto amor. Yo no merecía tanto amor. Pero la Escritura nos dice a nosotros que Él no nos ha pagado conforme a nuestras justicias, porque su misericordia es más alta que los cielos. El salmista decía: ¿quién es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que tengas de él misericordia? ¿Quiénes somos nosotros los seres humanos pecadores, soberbios? Porque todos tenemos esa parte de soberbia en nuestros corazones. Si analizamos todas las definiciones de lo que es la soberbia, nosotros vamos a encontrar que en cada uno, muchas veces, aún ahora en este momento, muchos que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, en algunas ocasiones también estamos mostrando algunas de estas cualidades. No hemos sido escogidos por nuestras propias justicias, por nuestras bondades. Yo he dicho muchas veces, cuando recuerdo mi pasado fuera de Cristo, yo me consideraba buena gente. Yo me consideraba que era persona muy buena gente. Yo vine a reconocer lo grande de mi pecado cuando le abrí mi corazón a Jesús.
Yo vine a reconocer en mi vida lo sucio y lo podrido que yo había sido. Y muchas veces he llorado analizando esto. ¿Quién era yo para que Él pusiera sus ojos en mí? Dios es lindo. Dios es bueno. Dios es bueno. Gloria a Dios. Mire lo que dice el siguiente versículo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo difícil que para la mente humana, para que la mente humana lo acepte. Para que la mente humana reconozca esto como una verdad sublime. Jesús en la cruz del Calvario, mucha gente en este día, quizás en sus hogares, porque en algunos lugares, en muchos lugares del mundo no pudieron llevar a cabo lo que siempre hacen. Posiblemente en sus hogares estuvieron recordando esto también, y algunos haciendo sus oraciones en la forma que las hicieran. Pero analicémonos nosotros mismos. No solo recordemos su sacrificio, sino que analicemos cuál era su propósito. ¿Cuál era su propósito? En San Juan 1:11, verso 11, dice que Él vino a lo suyo. Cuando llego a este punto siempre me gusta recalcar y aclarar algo, porque todavía en este tiempo muchos dicen, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. La palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios no dice así. La palabra de Dios dice, a lo suyo vino, a lo suyo. Él traía un propósito, su negocio, cuando vino a este mundo a nacer, cuando vino a este mundo a morir en una cruz del Calvario. Su propósito, lo suyo, era llevar en sí mismo, pagar por todos los pecados de la humanidad. Eso es a lo que Él vino, a lo suyo vino. A lo suyo vino. Él vino expresamente a pagar por mis pecados, a pagar por tus pecados. No importa qué clase de pecados tú hayas cometido, hay perdón para ti porque Cristo ya los cargó en la cruz del Calvario. Cristo ya pagó por ellos. Y está dando la oportunidad que le dio a Israel allá en Egipto. Allá ellos tuvieron que matar un animalito, un cordero. Pues ya ves lo que dice acá en Isaías. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros, de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Mire bien, como cordero, el cordero que mataron allá por familia en Egipto, cada familia del pueblo de Dios. Ese cordero estaba simbolizando a un cordero universal que iba a pagar no por una familia, no por una persona, no por una raza, sino que por cada uno de los seres humanos, aleluya, que quieran reconocer la misericordia que hay en el corazón de Dios para con cada uno. Hay oportunidad. Así como aquel pueblo tuvo oportunidad, porque Dios se la brindó. Dios les dio que eligieran escoger un cordero, que lo sacrificaran y que su sangre la usaran como señal de que allí vivía el pueblo de Dios. Y dice la Escritura, si usted lee el capítulo 11, dice la Escritura que en esa noche el ángel de la muerte pasó. Y en los hogares que estaban señalados con la sangre del cordero, pasaba por alto.
saltó hacia otro hogar que no tenía esa marca, porque la sangre de aquel cordero estaba diciéndoles que ahí había un pueblo que había puesto su confianza en Dios. Por lo tanto, hoy también tú tienes la oportunidad, querido amigo que me escuchas. Tú tienes la oportunidad de cubrirte con esa sangre. Hay angustia, hay dolor. En muchos lugares hay llanto y ¿qué más podríamos decir con todo lo que en este tiempo está aconteciendo? Escóndete, escóndete, enciérrate, pero lleva a tu hogar la sangre del Cordero Inmaculado que es Cristo Jesús, Jesucristo. Acepta en tu corazón la oportunidad de librarte de la muerte. Posiblemente, fíjate bien, no te estoy hablando de una muerte física porque está establecido para los hombres que muramos una vez. Tarde o temprano vamos a morir. Hoy, mañana, cualquier día. En cualquier tiempo, todos nosotros los seres humanos vamos a morir. Pero de la muerte que Dios te quiere librar es de la muerte eterna. Una muerte de condenación y sufrimiento. Pero si tú te cubres con la sangre de Jesucristo, tu morir va a ser un dormir. Y por haberte lavado tus pecados con la sangre de Jesucristo, tu despertar va a ser dulce, porque vas a despertar ante la presencia, aleluya, de Dios mismo. Ante la presencia de Jesús, el que murió por ti y por mí. Angustiado él y afligido no abrió su boca. No abrió su boca, porque él había venido a eso. Él podía haberse librado. Él podría haber clamado al Padre y decirle, envía una legión de ángeles, y la raza humana, aquellos que estaban queriendo hacerle daño, podían haber sido destruidos. Pero él enmudeció. No abrió su boca, porque él estaba entregando su vida voluntariamente. He oído que algunos dicen que esa fue la victoria del diablo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. ¡Mentira! ¡Mentira! Jesús no fue derrotado cuando Él murió. Al contrario, Él muere victoriosamente porque a eso había venido. A eso había venido, a morir para pagar por nuestros pecados. A morir para redimir a todo aquel que en Él cree, a todo aquel que en Él crea. Para eso vino Él. Y cuando Él murió, estaba llevando a cabo una muerte de victoria, aleluya. Por esa razón, cuando estaba en la cruz del Calvario, su última palabra fue, consumado es. Estaba diciendo Él, terminé, cumplí, ya cumplí con lo que había venido a hacer, aleluya. Ya entregué mi vida, ya derramé mi sangre. Y ahora la oportunidad está abierta para todo aquel que crea en su nombre, como dice en Juan 3:16. Mas Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, si tú le recibes, si tú entregas tu vida a Él, si tú te lavas tus pecados con la sangre de Jesucristo, la Escritura te dice esto, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, aleluya. Tú puedes ser en este momento, tú que me escuchas, tú puedes pasar a ser un hijo de Dios. ¿Sí? ¿Qué? Muchos dirán, todos somos hijos de Dios.
La Biblia no dice eso. Y no es jactancia ni petulancia lo que nosotros decimos, porque nosotros no hablamos por nuestra propia cuenta, sino hablamos lo que en este libro sagrado está escrito. La Escritura dice que para que tú seas hijo de Dios tienes que abrirle tu corazón. Para que tú seas hijo de Dios tienes que creer en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario y recibirlo como único y eficiente Salvador. Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Caso contrario a su mismo pueblo, al pueblo, no me gusta hablar de Israel porque Israel es el pueblo de Dios, pero estos ejemplos quedaron en la Biblia y podemos repetirlos sin jactancia alguna. La Escritura dice que en cierto tiempo, él predicándole a las multitudes, estaban algunos de los que eran su pueblo, de los que no le recibieron, y le dijeron a él, ¿por qué nos llamas? ¿O por qué nos dices esto? Nosotros somos hijos de Abraham. Y el judío, el hebreo, cuando dice somos hijos de Abraham, es un sinónimo de decir nosotros somos hijos de Dios. Y por esa razón Jesús le responde y le dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Dios haríais, pero vosotros hacéis las obras. Fíjese bien lo que dice, lo dijo Jesús, no lo digo yo. Lo dijo Jesús, no lo digo yo. La Escritura dice que Satanás vino a robar, a matar y a destruir. Él vino a destruir la máxima creación de Dios que somos nosotros los seres humanos. Él vino a robarse las almas de la creación de Dios para llevárselas juntamente con Él a una condenación, a un suplicio eterno. Y por eso Jesús les dice en aquel momento a aquellos que lo rechazaban, les dice, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Dios haríais. Pero vosotros hacéis las obras de vuestro padre, el diablo. Toda la raza humana somos creación de Dios. Él nos hizo, pero el propósito por el cual Dios hizo a la raza humana era para su alabanza y para su gloria. Dios quería desde un principio tener comunión con la raza humana. Tener comunión con la raza humana. Una comunión perpetua. Pero la desobediencia del hombre, la desobediencia de nuestros primeros, de nuestros ancestros, Adán y Eva, dicen los padres de la creación humana. Ese era un virus. Mire, yo encuentro a ancianos en las calles, porque a ellos habría que creerles más, y dicen en toda mi vida, yo no había visto algo parecido a lo que está aconteciendo. En toda mi vida nunca había visto el horror que se está viviendo en estos días. Este virus, lamentablemente le pusieron corona, está haciendo estragos en la humanidad. Tal vez no se asemeje al pecado original, por la sencilla razón que muchos no van a ser contagiados. ¿Y sabe quiénes no van a ser contagiados? Gran parte del pueblo de Dios que estén actuando con la debida prudencia y siguiendo los consejos de las leyes terrenales. Hubo polémica en Texas porque decían que las iglesias no podían cerrar, pero si el mundo está siendo contagiado y se contagia esto de la manera más simple, con solo estar hablando a un metro, medio metro de una persona, uno puede ser contagiado. Imagínense aquellas mega iglesias que llenan las iglesias con 300 personas o más.
Si les pudiera mostrar las sillas, hoy las estuve contando, 250 y tantas, casi las 260 sillas vacías, solo hay 2 ocupadas. 2 ocupadas. Pero gracias a mi Señor que Dios nos ha dado el privilegio de poder llevar este mensaje por estos medios. No nos están prohibiendo que pregonemos a Cristo. ¿Sabe? En el servicio anterior, yo me regocijé en gran manera porque, como lo dije anteriormente en ese mensaje, cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Y sabe que en ese mensaje, en este día, miércoles, un alma vino a los pies de Cristo, por lo menos la que se dio a conocer, aleluya, gloria a Dios. No digo el nombre porque yo espero que él venga acá y él lo pueda testificar con sus propios labios. Le voy a dar el privilegio de que él pueda, aleluya, traer ese gozo, esa alegría a la congregación cuando podamos reunirnos. Y él había estado aquí con nosotros, pero decidió reconciliarse con el Señor ese día, el día miércoles. Pero ya se lo dijo a algunos, o sea que no se avergüenza. Y estoy seguro que cuando nos volvamos a reunir, él va a ser uno de los primeros que va a pasar a testificar, y espero en Dios que así sea. Aleluya. Tenemos el privilegio todavía de hablar de las cosas divinas, de la palabra bendita de Dios. No nos han prohibido. Las prohibiciones que hay no son prohibiciones religiosas, son prohibiciones generales para el beneficio de la humanidad, para que evitemos la propagación de este terrible virus, este demonio de enfermedad que está azotando al mundo entero. El pueblo de Dios no va a ser tocado, pero si pone su confianza en el Señor. El pueblo de Dios no va a ser contagiado, pero si deja de lado la soberbia, la altivez, aquella oposición de rebeldía. La Escritura nos dice que nosotros estemos sujetos a las leyes terrenales. Y vamos a estar sujetos a las leyes terrenales hasta cuando no nos prohíban predicar el Evangelio, hasta que no nos prohíban a nosotros exaltar el nombre bendito de Jesús, aleluya. Pero esto no es una persecución, no lo malinterpretemos. Esta es una medida precautoria para bien de la humanidad. Tenemos la facilidad de pregonar el Evangelio. Mire, me llenó de gozo porque en uno de las programaciones pasadas dice, alcanzaste 1500 y no sé cuánto. Óigame, ¿aquí cuándo iba a alcanzar un grupo como ese? ¿Cuándo? Entonces tenemos esta bendición, no somos profesionales, porque yo nunca había hecho transmisiones de esta clase. Las manos me sudan. Sí había predicado ante unas multitudes, pero eso fue hace como unos 50 años, creo yo. Mis hermanos amados, alabemos al Señor. Amigos que me escuchan, reconozcan a Jesús como su Salvador. Cúbranse con la sangre de Cristo. Lo que estaba diciendo, que muchos dicen, pero es que todos somos hijos de Dios. No, Jesús mismo lo dijo. Todos somos creación de Dios. Toda la raza humana, no importa color, no importa posición social, todos somos criaturas de Dios. Pero podemos ser hijos de Dios si abrimos nuestro corazón a Jesús. Gloria al Señor. Vamos a ir aterrizando. Gloria a Cristo. La solución está al alcance de todos. Porque angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Gloria a Dios. Dios todavía está llamando. En Isaías 55, mire lo que nos dice a nosotros. Gloria al Señor. Lo que nos dice en Isaías 55, verso 4 y 5, si quieren leerlo, dice,
Gloria a Dios. 50 dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. A Jesús, al que murió en la cruz del Calvario. He aquí llamarás a gente que no conociste. Cuando esta profecía fue escrita, cuando estas palabras fueron dadas, esto era profecía. Porque en aquel tiempo las promesas de Dios y el favor de Dios estaban solamente con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Pero acá la profecía está diciendo, he aquí llamarás a gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti. Querido amigo que me escuchas, corre a los pies de Jesucristo. Lo que está pasando puede ser, para mí es un aviso. Hay polémica, unos dicen, no, esto es un castigo de Dios. Para mí esta es una muestra de amor de Dios para con su pueblo, y puede haber permitido este castigo para la humanidad también, para que se arrepientan y reconozcan y recuerden que hay un Dios vivo que los ama, que hay un Dios vivo y poderoso que puede librarlos de la contaminación de ese mal. Yo no creo que esto sea un castigo que venga de Dios. Para el pueblo de Dios es una advertencia, para el pueblo de Dios es un llamado de atención, para el pueblo de Dios podríamos decir está sonando la trompeta para que el pueblo se aperciba y busque hacer lo bueno, que pregunte por las sendas antiguas, como dice la palabra, aleluya, que reconozca de dónde hemos caído, como dice en Apocalipsis. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, pueblo, y haz las primeras obras buenas, porque Jesús viene pronto, y cuando Él venga, dice, quitaré tu candelero de su lugar. Para el pueblo de Dios esto es una bendición, porque es algo que Dios está llamando para que despertemos del sueño en que hemos caído, para que Dios vuelva a ser glorificado en toda su potencia, para que vuelvan los milagros a las iglesias, para que el poder de Dios se siga manifestando dentro de las iglesias, que los enfermos sanen, que las almas se arrepientan, porque cuando esto sucede es cuando tú ves que el poder de Dios se está manifestando. Pero estamos dormidos. Los milagros brillan por su ausencia. Dios no ha perdido su poder. Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Aleluya. Despertemos, porque esto puede ser un llamado de atención para el pueblo de Dios. Y que conste, de algo estoy seguro. Y tú, querido hermano, tienes que estar seguro también. Si estamos haciendo lo correcto delante de Dios, si hacemos lo que Dios nos pide que hagamos, que entremos a nuestros hogares, que busquemos a Dios en oración, que nos humillemos ante la presencia de Dios, que dejemos nuestras soberbias, que dejemos nuestras rebeldías, que dejemos de estar poniendo peros, de que alguien te vio mal y dice, ya no voy a la iglesia, ya no voy a alabar a Dios, porque me vio mal fulano. ¿No puede andar alguien triste? ¿No puede andar alguien apesadumbrado, preocupado? O sea que tú quieres que todo el tiempo anden riéndose contigo. No es posible. Entonces, querido pueblo, ya deja de esas cosas. Hagamos hoy por hoy lo que Dios quiere que hagamos. No es tiempo para estar con rebeldías, no es tiempo para estar con soberbia, no es tiempo para estar con envanecimiento, orgullo, arrogancia, desprecio, altivez, presunción. No es tiempo para eso. Es tiempo de que nos humillemos, como dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Óigame, ¿qué más nosotros podemos esperar? ¿Cómo Dios nos va a hablar? Recuerde lo que dice en Hebreos. Dios, habiendo hablado a nuestros padres
en otros tiempos, de muchas maneras. Hoy en los postreros días nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Veamos las enseñanzas de Jesús. Veamos lo que Jesús nos vino a enseñar, su palabra. Si usted tiene una Biblia en donde las palabras de Jesús están escritas en letra roja, léalas, póngale atención, vea lo que Jesús enseña y vea si estamos haciendo lo correcto, si estamos haciendo lo que Él pide. Es tiempo que nos volvamos. Dice, mis hermanos, como dice en este versículo, Dios todavía nos sigue llamando a nosotros. Dice, mire bien lo que dice el verso 6: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, aleluya, y al Dios nuestro, aleluya, el cual será amplio en perdonar. Querido amigo, yo me he topado con muchas personas que dicen, no, yo no tengo perdón. Yo no tengo perdón. Mucha gente me ha dicho, yo no tengo perdón, yo no creo que Dios pueda perdonarme. No te puedo hablar de todas mis iniquidades, a menos que un día estuviéramos persona a persona. Pero yo te digo que en algún momento yo me he llegado a sentir, cuando dije anteriormente que he llegado a sentir que no merecía ese amor tan grande, esa misericordia divina de mi Dios. Lo digo de corazón porque lo he sentido. Lo he sentido. He analizado mi vida y yo, si mi Dios no fuera misericordioso y lleno de amor, un Dios de misericordia, yo, tiempo, quizás un rayo me hubiera consumido. Dios me libró en muchas ocasiones. Dios me hizo escapar de en medio de las balas. Dios me libró de alturas grandísimas, de caer en un vacío de fierro. Y todo eso fue la misericordia de Dios. Y hasta el día de ahora estoy aquí porque yo puedo decir con alegría, Ebenezer, hasta aquí me ha ayudado Dios, Jehová de los ejércitos. Por eso el Señor dice, busquemos a Jehová. Busca, querido amigo, a Dios mientras haya tiempo. No esperes a que alguna enfermedad, algún accidente o algo te deje al borde de la muerte para acordarte de que Dios vive. Muchos no tienen la oportunidad de poder hacerlo a última hora. No esperes tú a última hora. Si hoy sientes en tu corazón, fíjate bien, si la palabra te estuviera hablando a tu corazón en esta hora, si la palabra de Dios está haciendo que en tu corazón se revuelva aquel sentir de culpabilidad y que te sientas indigno ante la raza humana, ante ti mismo y ante Dios, hoy es el tiempo, porque la Escritura dice en Isaías 1:18, me gusta repetir siempre este versículo, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. La grana es algo negro, completamente negro. Si tus pecados fueren de lo más negro, la Escritura dice que si vienes a Jesucristo y pides perdón por tus pecados al Padre en el nombre de Jesús, tus pecados serán perdonados y tu corazón puede ser emblanquecido, aleluya. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la lana, dice la palabra. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. No te sientas que estás desechado.
no te sientas. Bueno, mientras no aceptes a Cristo, considérate indigno, considérate lo que quieras sentirte, pero hay oportunidad para ti como le dio oportunidad al pueblo de Israel allá en Egipto. Hay oportunidad para ti. Dios está con los brazos abiertos y dice, venid luego, estemos a cuentas. También hay un versículo que dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice el Señor, y abre la puerta de su corazón, yo, dice el Señor, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. En pocas palabras, si tú vienes al Señor, tú puedes llegar a sentir esa paz, puedes llegar a sentir que tus pecados han sido desarraigados. ¿Por qué? Porque la paz de Cristo va a entrar a tu corazón. Y Jesús dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Él está con los brazos abiertos. Lo que está recordando, si está recordando la muerte de Jesús en el Calvario, su sangre derramada en aquella cruz, pues recuerda lo que lo hizo por ti, para darte oportunidad de arrepentimiento, para darte oportunidad de perdón. Vamos a terminar. El acudir a ese llamado es voluntario. El acudir a ese llamado es voluntario. Él llama y espera. Está con los brazos abiertos. La Escritura dice que el pecado y la condenación está en que se rechaza a Jesús. Porque muchos no quieren recibirlo, porque no quieren, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Cuando habla la Biblia de la luz que vino al mundo, está hablando de Jesús. Y cuando habla de las tinieblas, está hablando del pecado. Por eso este versículo dice, esta es la condenación, que la luz, Cristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas, los hombres amaron más el pecado. Y no vienen a la luz para que sus obras, para que su pecado no sea reprendido. En pocas palabras, es una decisión personal, muy personal. Tú vas a elegir, y mi Dios es un caballero. Lo que tú elijas es lo que te va a dar. Tú quieres elegir condenación eterna, es lo que vas a recibir. No es que Dios quiera condenarte. Dios quiere salvarte. Esto es lo que muchos no entienden. Esto es lo que muchos no entienden en su mente humana. Dios no quiere tu condenación. Si Él hubiera querido que el mundo se condenara, Él no hubiera enviado a su Hijo, pero mandó a su Hijo para que tú seas salvo, para que yo sea salvo, para que todo el mundo sea salvo. Venid luego, hay perdón todavía. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Te doy gracias, eterno Dios, por esta palabra, que espero, Señor, con todo mi corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, haya llevado con unción esta palabra, Señor, a cada uno que lo necesite. Padre Santo, que cada uno de los escuchas, Señor, hayan recibido el consejo que esté necesitando en este momento. Aquellos que no te conocen todavía, Señor, que también tu Espíritu Santo, como dice tu palabra, los haya redarguido de su pecado. Hayas tocado sus corazones, hayas puesto el sentir en la necesidad de buscar la paz contigo, de recuperar esa comunión perdida por el pecado, de recuperar esa comunión perdida. Algunos que se han vuelto atrás, Señor, algunos que no te conocen, pero han sentido la necesidad del perdón, Padre Santo. En este momento, Señor, clamo para que tu Espíritu Santo esté tocando esos corazones. Mientras la iglesia sigue orando, allá donde estén, no dejen de orar. Oren en el nombre de Jesús, para que Dios esté tocando almas. Para que allá donde estén, si han escuchado este mensaje, esto es palabra de Dios, no he hablado algo de mi mente ni de mi corazón. Bueno, de mi corazón sí, porque es un deleite predicar esta palabra. Allá donde estás, si sientes aquel llamado de parte de Dios, aquel toque de Dios en tu corazón, no te detengas.
no te detengas. Ahí donde estás, tú puedes doblegarte, tú puedes doblar rodillas, levantar tus manos al cielo y clamarle al Padre y decirle con tus propias palabras algo semejante a esto: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de recibir perdón, pero que tu misericordia me alcance, Señor. Te pido perdón por todos mis pecados en el nombre de Jesús. Te pido que me perdones y que quites este dolor, este pesar que hay en mí constantemente. Esto que me hace sentir una basura. Esto que me hace alejarme de mi familia, alejarme de mis amistades. Esto que me hace aislarme porque siento la suciedad en mi corazón. Padre, en el nombre de Jesús te pido perdón y te pido que me limpies de todo pecado. Haz tu oración como tú sientas con tus propias palabras, pero pídele perdón al Padre. Aleluya. Él está con los brazos abiertos esperándote. Si tú lo estás haciendo de corazón, en este momento tú puedes sentir la caricia de Dios. Puedes sentir el abrazo de Dios, no como una sugestión, sino algo real, aleluya, porque Dios es real, el Dios que servimos es real, aleluya. Y si tu corazón está siendo sincero con Él, aleluya, su presencia está contigo, su misericordia está contigo. Ven a los pies de Cristo. Gloria a Dios. Si tú lo haces, donde quiera que tú vivas, busca un lugar donde congregarte. Busca a los siervos de Dios y diles lo que has hecho, para que pases a formar parte de algún pueblo. Yo personalmente te sugiero que busques un lugar donde te enseñen que solamente en Jesús hay salvación y que no hay salvación por otros medios ni por otras personas. La salvación es solamente por la sangre bendita de Jesús. Gloria al Señor, aleluya, porque esa sangre preciosa es más que suficiente. Gracias, aleluya, gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Dios les bendiga a cada uno de los que escucharon. Si hay alguno que haya entregado su vida al Señor, quiere hacérnoslo saber, qué bueno. Si no, busque un lugar allá donde esté, ¿verdad? El motivo de saberlo es para también gozarnos contigo y orar por ti. Ya estamos orando, como les digo, por esa alma que se entregó a Jesús el día miércoles. Esperemos que Dios siga alcanzando almas. Para eso estamos aquí. Y yo creo que Dios, por amor a ti, puede haber permitido todo eso también, para que tú conozcas el mensaje de salvación de parte de Dios. Dios te bendiga. Hermanos, amados, Dios les bendiga. Quiero disculparme, espero que hoy no lo hayan puesto. Algunos se sintieron mal por ese mensaje de las ofrendas. Usted no se preocupe, usted sabe cómo nosotros trabajamos. La Iglesia Fuente de Vida Eterna nunca han dado, ustedes mismos que son parte de la congregación saben que nunca nosotros hemos andado recogiendo ofrendas extraordinarias para cubrir biles. Dios nos ha ayudado desde que comenzamos, ustedes lo saben. Entonces, si así seguimos trabajando, Dios provee. Hoy que estaba yo acá, vinieron personas, hermanos en Cristo, me dieron ofrenda para la obra, no para mí. Y ahí va a estar la ofrenda, y esperemos que cuando tengamos la oportunidad con aquellos que cuentan la ofrenda puedan saber. Y un sobre diezmo está ahí para que no se me vaya a olvidar, que lo agarren y lo guarden, ¿verdad? Dios, prácticamente la obra es de Él. Ustedes no se preocupen, Dios está en control de las cosas.
sigamos adelante, oremos al Señor, no pongamos los ojos en pequeñeces. Cristo vive, y porque Él vive, nosotros vivimos. Dios les bendiga.